Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. El tema de hoy se titula Las bodas. Está basado en Juan 2, del 1 al 11. ¿Cómo relatas las historias que te han impactado? Cuando asistes tú a una boda, ¿qué cosas o qué circunstancias te llaman la atención? Hay bodas que llaman la atención por el lujo de los arreglos, la abundancia y exquisitez de la comida, el vestido de la novia. Bueno, hay bodas que llaman mucho la atención, pero otras pasan desapercibidas por su sencillez y modestia. La que nos relata hoy el apóstol Juan fue muy sencilla, pero no pudo pasar desapercibida porque Jesús obró ahí su primer milagro en Caná de Galilea. Hemos considerado los milagros del Señor Jesús que nos relata el apóstol Mateo, pero me ha impactado que el apóstol Juan los menciona como señales. Una señal nos orienta, nos guía y muestra algo que es mucho más grande que la señal misma. Los milagros o señales que nos describe Juan tienen el propósito de dar a conocer quién era realmente la persona de Jesús y el propósito por el cual mostraba con hechos, pero con hechos portentosos, la voluntad de Dios. Juan escribió este relato 70 años después de la muerte de Jesús en la cruz. Y al primer milagro que nos relata lo llama principio de señales. El capítulo 2 de Juan comienza diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Caná está a 9 kilómetros de Nazaret, donde vivía Jesús y su familia. Desde ahí se alcanzaba a ver Caná. Actualmente en automóvil esa distancia se recorre en 15 minutos, pero en aquel tiempo caminando se invertían unas 3 horas porque la zona está en medio de montes. Estas aldeas eran rurales, las personas muy humildes, sencillas y su vida muy dura. Estaban dedicados al pastoreo y la agricultura. Las bodas en Galilea, donde está Caná, eran muy peculiares, ya que la ley judía especificaba que cuando la joven casadera era virgen, se tenía que celebrar la boda en día miércoles. Por lo regular, las bodas duraban una semana, y durante ese tiempo las familias convivían, celebraban entre ellos, y esto era algo muy especial. Primero se llevaba a cabo la fiesta, y por la tarde se celebraba la boda. Al oscurecer, los comensales y vecinos acompañaban a la pareja a su nuevo hogar, al hogar que había construido el novio, y caminaban en grupo, alumbrados por antorchas, llevando a los novios primero en un recorrido por los alrededores de lo que sería su nueva casa, para que todos los felicitaran y tuvieran tiempo de tratarlos como a reyes. Les comparto esta imagen de una iglesia ortodoxa griega que se encuentra en Caná. Hace 3 años el Señor nos bendijo con la oportunidad de ir a Jerusalén y 3 días nos hospedamos aquí en Caná, y en una ocasión que veníamos caminando por esta calle nos encontramos con que se estaba celebrando una boda dentro de la iglesia, aunque al llegar a la puerta ya iban saliendo los novios del templo. Antes de salir a la calle, ellos tenían una mesa llena de regalos que compartían con sus invitados. Vimos que había mucho regocijo. Esta iglesia está construida donde se supone que fueron las bodas de Caná que relata la palabra de Dios. Tiene algo muy importante, algo que llama la atención a todas las personas, y es el hecho de que en este muro
por donde se camina, está escrita este pasaje de Juan, el capítulo 2, del 1 al 11. Todo está en inglés, para que las personas sepan que este lugar es muy importante. El simple hecho de pasar por ahí ya te llena de gozo, te sientes con regocijo. Imagínate si te topas con una pareja que se acaba de casar, como nos tocó a nosotros, gracias a Dios. Bueno, William Barclay menciona en un comentario que en uno de los evangelios coptos se relata que María era tía del novio y hermana de la madre. Quizás esa haya sido la razón de encontrarla participando en la fiesta de las bodas. Entre los invitados se encontraban Jesús y sus discípulos. Qué afortunados los novios. Tuvieron el privilegio de invitar a Jesús y a sus discípulos. En toda fiesta de los judíos, el vino era imprescindible. Decían los rabinos que sin vino no había alegría. Si el vino faltaba, la familia sentía una gran humillación porque su hospitalidad quedaba defraudando a los invitados. Las personas no se embriagaban como hoy. Embriagarse era algo mal visto. La costumbre era tomar una parte de vino en 2 partes de agua. Y al ser el vino solo de uvas, era considerado como un alimento también. Definitivamente ese vino no era como el vino actual, que tiene un alto contenido de alcohol. Continuemos entonces lo que dice la palabra del Señor. Dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. El apóstol Juan menciona a María como la madre de Jesús, no como la madre de Dios, como equivocadamente la quieren ver algunos. Tal vez vino a su mente lo que Jesús le dijo posteriormente cuando estaba en la cruz. He ahí tu madre. Ella, preocupada por la falta de vino, le pidió ayuda a Jesús. Se sobreentiende que el comentario incluía la pregunta de si ellos podían hacer algo para remediar la situación. Dicen los comentaristas que Jesús era su apoyo porque su esposo ya había fallecido. Charles Spurgeon, erudito bíblico, escritor y pastor, menciona que Jesús se encontró de pronto en una situación difícil porque María entrometió su maternidad sobre él. Creo que no se trataba de que usara sus poderes milagrosos para que todos lo vieran como un Superman. Él no era un milagrero, él era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios encarnado. La respuesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? No era un reproche, como se pudiera interpretar hoy. Jesús tenía una hora para todo lo que tenía que llevar a cabo. Al escribir este evangelio, seguramente Juan recordaba muchas cosas. Él mencionaba en el capítulo 4:34 lo que dijera Jesús en una ocasión. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús como Hijo de Dios tenía una tarea, una obra que debía terminar en su muerte, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y para acercar el reino de Dios a la tierra. ¿Recuerdan cuando Él dijo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Lo más importante era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y ellos las llenaron hasta arriba.
El número 7, quiero hacer alusión a este significado. El número 7 representa lo completo o lo perfecto. El 6, por el contrario, significa lo incompleto o imperfecto. Las 6 tinajas de piedra representan la purificación que un judío podía lograr a través de los medios de que disponía, medios imperfectos. Así fueran los de la ley. La ley era imperfecta e incompleta, pero Jesús vino a perfeccionar y completar la ley. Él nos ofrece la verdadera y completa purificación a nuestras vidas. Es lo que, en sentido figurado, representa el vino nuevo del Evangelio del Reino de los Cielos. El Evangelio de su perfecta gracia. Juan quiere mostrarnos que Jesús cambia la imperfección de la ley por la perfección de la gracia. Entonces, dice, volvamos al versículo 8, entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús manifestó la gloria de Dios en este humilde hogar, como manifiesta hasta el día de hoy su amor y su poder cuando reconocemos que lo necesitamos. Ya mencionamos que el agua en las tinajas era para el rito de la purificación, o sea, la ceremonia que hacían los judíos antes de comer, cuyo propósito no era la limpieza física, sino la espiritual. Había suficiente agua para que cada invitado cumpliera con el rito de la purificación y sobraba mucha. En Israel, actualmente, en lugares públicos y sagrados, hay agua para purificarse las manos antes de entrar a dicho recinto. También hay recipientes, pequeñas jarras con doble asa, para verter agua con la mano derecha en la izquierda y después para verter de la izquierda hacia la derecha, a manera de rito. Los judíos expresaban con este rito el deseo de estar puros para tomar la bendición de los alimentos que son una provisión divina. Jesús usó esta agua para dar a los convidados vino. Por lo menos hay dos cosas que nos revela Juan. Una, les dio vino, que es un símbolo de su sangre que purifica la vida. El vino también, en sentido figurado, es señal de sufrimiento. Jesús sufriría y moriría en la cruz por nuestros pecados. Y a través de ese sufrimiento traería salvación a los que entregaran su vida a Dios. Él dijo en una oración sacerdotal, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando lo aprendieron y estaba seguro del tiempo de su muerte, le reconvino a Pedro lo que Juan relata en el capítulo 18 al 11. Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En relación de Jesús con los cristianos, ¿qué representan las bodas? Que en ellas abunda el gozo, lo mismo que las personas buscan en el vino. Jesús provee ese gozo, nos provee el gozo, la satisfacción, nos provee
todo lo que necesitamos para vivir alegre siempre. La purificación que necesitamos no la logramos con el agua ni con ningún rito. Por eso Jesús la cambia por el vino, el cual representa su sangre. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Hay otra cosa que nos revela también aquí este texto. El gozo que Dios nos proporciona es superior al que produce el vino. Los novios y su familia se gozaron doblemente cuando probaron el nuevo vino que les proporcionó el Señor Jesús. Es el mismo Juan quien recoge estas palabras de Jesús en el capítulo 6, versículo 55, cuando dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús nos da lo bueno, nos da lo mejor. Su gracia sobreabunda para todo tipo de necesidades. Y este milagro es considerado como señal primera. Es una enseñanza de Jesús para nosotros. Es de hecho su carta de presentación, el principio de su ministerio. Jesús tenía una misión: hacer la voluntad del Padre. Él conocía perfectamente la voluntad de Él para su vida terrenal. A nosotros, Dios nos revela aspectos de su voluntad a través de su palabra. Otros aspectos no los conocemos a menos de que Él nos los revele. Podemos hacer la voluntad de Dios si la conocemos y si estamos dispuestos a obedecerla. Si tú, después de escuchar este mensaje breve, estás dispuesto para arrepentirte de hacer tu propia voluntad y deseas entregarle tu vida a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios, confiésalo en oración con tu boca y de todo corazón. Después, entrégale tu voluntad. Sé que esto es lo más difícil, porque lo primero que aprendemos desde niños pequeños, desde los primeros años de vida, es hacer la voluntad propia con gritos, llantos y berrinches. Después pídele a Dios que te revele su voluntad para ti y confía en que Dios lo hará. Cuando Dios se tarda o no la revela, es porque sabe que de todas formas la persona quiere hacer su voluntad propia. Para terminar, quiero mencionar la promesa y profecía que el mismo Jesús nos dejó. Al final de los tiempos se celebrarán las bodas del Cordero, que es la unión perfecta y eterna de Jesús con su iglesia. Nosotros, su iglesia, debemos estar preparados con vestidos de novia, el cual representa la santidad, y con aceite en nuestras lámparas, lo que representa la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Preparémonos para ese encuentro. El Señor viene pronto, que tú y yo lo estemos esperando para decirle: aquí estamos, Señor Jesús, preparados. Y Dios te bendiga.